Te daré a conocer acerca del periodo prehispánico de Honduras, desde el origen de los primeros americanos, los problemas indígenas y sus tradiciones. La conquista de base, muchos se dedicaban a la caza, la agricultura y la recolección. Los arqueólogos indican que el sitio más antiguo donde hubo presencia humana fue en Centroamérica. Con la llegada de los primeros pobladores a América, inició un proceso de evolutivo en la región. La situación de los pueblos indígenas de Honduras a la llegada de los españoles, su forma de organización social, su economía y sus manifestaciones culturales. Origen de los primeros americanos. El problema del origen de los indígenas americanos se remonta a la llegada misma de los españoles a América en 1492. Los europeos pertenecientes a la tradición cristiana basada en el origen del hombre en la teoría creacionista, el relato que se sostiene en la Biblia, específicamente en el Génesis, el cual argumenta que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, lo llamó Adán y luego creó a la mujer Eva. La tesis del origen múltiplo. En el caso de Honduras, la evidencia de presencia humana más antigua se encuentra en la Cueva del Gigante, cerca de Marcará La Paz. Otro sitio arqueológico, la evidencia de presencia humana también es el tiempo que era la cueva del río Tagua o Lancho, a 10 kilómetros de la ciudad de Catacamas. Etapa cultural del desarrollo de los pueblos indígenas de América en la época prehispánica. En ese sentido, el hombre americano pasó una serie de etapas de evolución cultural, las cuales se dividen de la siguiente forma. Primeros cazadores, recolectores y agricultores incipientes, periodo formativo o preclásico, periodo clásico, periodo posclásico, primeros cazadores. En cuanto a la economía, se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. Este hecho también los obligaba a llevar una vida nómada, pues una vez que se escaseaban las fuentes de comida, tenían que buscar otros lugares para cazar o recolectar. La inseguridad y los peligros de la cacería, la existencia de depredadores como el tigre de dientes sable o el oso de las cavernas. Recolectores y agricultores incipientes. Estas bandas se fueron especializando en la recolección de frutas y granos y raíces con el tiempo, cuando aparecían que al tirar las semillas en un lugar, la especie volvía a brotar, fueron conociendo los principios básicos de la agricultura. El periodo formativo preclásico. Los jefes de las tribus ejercieron funciones religiosas que acercaban a sus miembros con las fuerzas o dioses que intervenían en el ciclo agrícola, por ejemplo, el sol, la lluvia, la tierra, el viento, etc. En América fueron áreas nucleares. Mesoamérica comprendía desde el centro de México, Guatemala, Belice, El Salvador y el occidente de Honduras. Se desarrollaron primero los mayas, los olmecas, los teotihuanacos y después los aztecas. Los Andes centrales comprende las actuales regiones de Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina. Es donde evoluciona la cultura inca. El periodo clásico y el periodo posclásico. Este periodo posclásico marcó el declive de la civilización maya, pero experimentó el advenimiento de dos imperios guerreros, los aztecas en México y los incas en los Andes de Sudamérica. Los mayas. La cultura maya se desarrolló en un vasto territorio, abarcando lo que hoy es en el sur de México, las tierras altas centrales de Guatemala, la sección occidental de la República de El Salvador, Honduras, así como Belice. El periodo formativo o preclásico. Este periodo comienza con el establecimiento de las tribus mayas en la selva del Petén, actualmente en la República de Guatemala, procedentes posiblemente de México. El periodo clásico. En este periodo los mayas alcanzaron su máximo esplendor cultural. Durante este tiempo florecieron la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica y otras artes. El periodo posclásico. En el periodo posclásico, la zona de influencia de los mayas pasó al norte de Centroamérica hacia el sur de México, Yucatán, donde florecieron Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá. Organización sociopolítica de los mayas. Tradicionalmente se ha dicho que la organización política de los mayas fue el de un imperio. Las clases sociales se dividen en la siguiente forma: la nobleza, el sacerdocio y el pueblo. La base económica de los mayas era la agricultura, practicada bajo el sistema de Rosa. La religión maya. La religión maya era conservado y transmitido de generación en generación por los sacerdotes mayas. Las ciencias y las artes de los mayas es la astronomía, aritmética, la escritura, la arquitectura, la escultura, la cerámica. Los pueblos indígenas de Honduras de vísperas de la conquista española. Los cacicascos eran fundamentalmente tres grupos: los lencas asentados en el valle de Comayagua en el occidente de Honduras, los lencas asentados también extendidos, los mayas chortís ubicados en la frontera con Guatemala y los choroteas concentrados en el sur de Honduras. La religión estaba basada en el animismo y en el chamanismo. Mediante el animismo creían que los objetos inanimados podían llegar a adquirir vida. Situación de los pueblos étnicos de Honduras en la actualidad: pueblos indígenas y negros de Honduras.
Actualmente en Honduras existen 9 pueblos indígenas y negros 32, culturalmente diferenciados en relación con la población mestiza mayorista. Estos son los garífonas, los miskitos, los negros de habla inglesa o crioles, los lencas, los chortís, los pez, los torupanes, los tahualcas y los nahua o nahual que recién se están autoidentificando. Finalizando con el periodo prehispánico de Honduras, se basa en todos los conocimientos de todos los grupos indígenas de Honduras y restos humanos, sobre todo la organización que se basaron por parte de pobladores y participación social, de bandas de recolección, sobre los periodos desde su inicio hasta su final, dejando enmarcada su historia, su entorno, con quienes los rodea, y en eso se basa de generación en generación indagar nuevas civilizaciones.